El Señor le bendiga, hermanos. Amén. Hemos cantado a nuestro Dios, hemos confesado con nuestra boca que Él es nuestro Dios, que en Él confiamos, que hay momentos que no deberían de terminar, y este es uno de ellos. Es un momento precioso para alabar a nuestro Dios. Amén. Abramos nuestras escrituras en Salmos, capítulo 107, Salmos 107. Salmo 107, versículo 6. Salmo 107, versículo 6. Voy a esperar a que todos lo tengamos para leerlo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces clamaron a Jehová. ¿En qué? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y digámosle: bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, oh Dios, oh Padre eterno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque hemos podido disfrutar, bendito Dios, de todo un día de tus bendiciones, Padre eterno. Oh Dios, esta tarde queremos concluirla de la mejor manera, meditando en tu palabra, reflexionando, oh Dios, en tu santa palabra. Te pedimos, Padre eterno, que nos des un espíritu de entendimiento, de discernimiento, oh Dios. Ayúdanos a comprender, Padre eterno, tu voluntad para nuestra vida, el propósito de tu voluntad, oh Dios, para nuestra vida. Oh Dios, te pedimos, Padre, que quites todo estorbo. Oh bendito Dios, que haya, que intersecte la palabra, oh Dios, que esta palabra llegue y penetre, oh Padre eterno, los corazones aún los más duros, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Clama a Dios es el título del sermón de esta tarde noche. Y para ello vamos a estudiar Salmos capítulo 107. Salmo 107 es un salmo precioso, hermano. Cuando usted tenga tiempo, por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero es un capítulo precioso acerca de cómo Dios libra de las aflicciones a su pueblo. ¿Cuántos quieren ser librados de sus aflicciones esta noche? Yo creo que todos, a nadie nos gusta estar afligidos, a nadie nos gusta estar angustiados, a nadie nos gusta pasar momentos de dificultades, pero sabemos que la vida va a estar llena de sinsabores, la vida va a estar llena de dificultades, llena de obstáculos. Pero el salmista tenía una cosa segura: él no tenía la seguridad de que no iba a haber aflicciones. Él tenía la seguridad de que de todas las aflicciones Dios lo iba a salvar. Amén. ¿Cuántos de aquí han estado perdidos alguna vez? Pero perdido, hermanos. ¿Ah? ¿Sí o no? Cuando uno está perdido es una gran angustia, hermano, y es una gran aflicción. Pues les voy a comentar. Fíjense que cuando yo allá por el año 2000, en el año 2000, me fui de San Miguel a estudiar a San Salvador. Y me mandaron a mis padres a estudiar a San Salvador, pero en ese entonces mi papá al principio decidió que yo no llevara carro a San Salvador, sino que yo viajara en buses, y todo eso fue un aprendizaje precioso para mí. Pero para todo eso yo tuve que pasar un montón de experiencias que al final me llevaron a poder comprender, entender y a valorar más las cosas que yo tenía. Me dijo mi papá: ok, te vas a ir a estudiar a San Salvador, y allá está tu hermano, te vas a ir ahí en la misma casa donde está tu hermano, que estaba el pastor Hugo estudiando medicina. Entonces me dice: te vas. Y yo me voy, y yo viajaba todas las semanas, viajaba en la 301, ahí viajaba yo. Pues la primera semana y el primer día me dijo mi hermano pasaba bien ocupado, y yo tenía que ir a buscar información, sobre la universidad a la cual iba a asistir. Entonces vine y me dijo mi hermano: mira, fíjate que yo te estoy averiguando y solo 2 universidades tienen la carrera que vos querés estudiar. Una queda en el centro de San Salvador y la otra queda en Soyapango, me dijo. Si querés, andá vos a pedirle información. Fui a la Universidad Don Bosco, hermanos, me llevaba 1 hora, 1 hora y media
de viajar en bus, 1 hora y media para poder llegar a la Universidad Don Bosco. Entonces dije yo, no, pues esta no la quiero, no quiero estar viajando, tengo que estar tomando 2 o 3 buses, no recuerdo de donde yo estaba. Entonces dije yo, no, me voy a ir para el centro y voy a estudiar en la tecnológica. Y todavía me fui a inscribir en la tecnológica y ya cuando me regresé a San Miguel y ya cuando me tocaba la primera semana de clases, pues regreso a San Salvador y yo tenía clases en la noche. Y salía, no me recuerdo si a las 8 o las 9 de la noche de clase. Me voy a clase, hermano, y en un momento de que como yo no había visto o nunca había viajado de noche en bus en la ciudad de San Salvador, me desubiqué. Y en vez de agarrar para donde yo quería ir, terminé yéndome cerca para el mero mercado, mi hermano, pero al mero centro de noche. Y ya no habían ventas ni nada, sino que todo estaba vacío. Y en ese tiempo no andábamos celulares los jóvenes. Y yo no andaba celular. Y de repente veo que el bus ya iba por otro lado y le digo yo, y me dice, muchacho, ¿y usted dónde se va a bajar? No, ya cuando lleguemos a las 75, le dije yo, ahí me bajo yo. Yo no voy para ahí, me dijo. Yo ya aquí voy a hacer la meta, me dijo, y aquí ya no salgo. No, ahí tiene que caminar para allá, me dijo. Pero me dio miedo. Y de repente, por la angustia de no saber a quién preguntarle, empecé a caminar a la deriva, hermano. Y en vez de caminar para donde debía de caminar, terminé caminando para un sector todavía más peligroso y más solo. Porque ahí ya solo se miraban muchachas de la vida alegre y gente mala. Y yo, miren hermano, con unas ganas de llorar. Y yo con unas ganas de llorar a las 9 de la noche. Con unas ganas de llorar y caminando y empecé a ir sin dirección, hermano. A ir sin dirección, caminando en las calles de San Salvador a horas de la noche, en el mero centro. Y yo miraba, por esta calle me voy a ir porque tiene un poquito más de luz, aunque esa calle me llevara totalmente al contrario de lo que yo tenía que ir. Y así, hermano, 15, 20 minutos caminando. Llegué a un momento de desesperación, un momento de miedo, de angustia, de querer romper el llanto, pero no rompí el llanto porque decía yo, si rompo el llanto y me encuentro a uno de estos muchachos, ya estuvo, estoy frito, decía yo. Y yo me hacía el valiente. Y yo decía, Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Y una angustia, y no hallaba ni qué hacer. De repente veo que viene un carro, hermano. Viene un carro y yo dije, no, esta es mi salvación. Aquí, bendito Dios que Dios mandó a unos policías, hermano. A unos policías. Y los policías me dicen, muchacho, ¿qué andas haciendo por acá? Y le dije, estoy perdido. ¿Y para dónde vas? Y le dije yo, no, yo voy para allá por la 75 Avenida Norte. Para allá no vamos nosotros, me dijo. Hasta allá arriba no te podemos llevar, me dijo. Porque nosotros tenemos que mantenernos en este sector. Y le dije yo, ¿y hasta dónde me puede llevarle? Lléveme, te podemos llevar a la Juan Pablo II, me dijo. Ahí te ubicas, ¿cómo irte? Sí, le dije yo. Ahí lléveme, le dije. Me subí al carro patrulla, única vez que he andado atrás en un carro patrulla, se los puedo prometer. Me fui y me fueron a dejar. Fui a aparecer allá por la Avenida España, hermano, para que se hagan una idea de por qué altura andaba, a la Avenida España, y ahí había un teléfono público, y le marqué a mi hermano. Y yo dije, no me acordaba si Hugo tenía turno o no tenía turno esa noche. Y le digo, Hugo, le digo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿a dónde estás? Me dijo, te he estado esperando. Y le digo, estoy perdido, le digo. ¿Y a dónde estás? Me dijo. Pues no sé, le dije. ¿Cómo que no sabes? Me dijo, unos policías me vinieron a dejar aquí, se me olvidó preguntarle a dónde era esto, le dije yo. Como siempre, yo bien inteligente, ¿verdad? No, pero decime qué es lo que ves, me dice, para poder ubicarme. Mira, en la esquina hay una venta de cocinas, le dije yo, de cosas de cocina. Dios mío, me dije, ¿a dónde hay tantas ventas de cocina aquí en San Salvador? Y le digo yo, pero mira, fíjate que ahí hay un letrero que dice la Juan Pablo. ¿Estás en la Juan Pablo? Me dijo. Sí, le dije yo.
Y estás en la esquina así. Pues espérame ahí en una esquina voy a ir pijando. Yo me dijo, hasta que me encontró, hermano. Hasta que al final me terminó encontrando mi hermano. Pero yo pasé momentos de angustia, de adversidad. Y muchas veces en nuestra vida, tal vez no nos encontramos perdidos físicamente, pero el sentido de nuestra vida está perdido. Y vamos a pasar etapas en nuestra vida donde no vamos a encontrar qué hacer. Nos vamos a encontrar en un lugar donde no sabemos dónde estamos, para dónde vamos. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones así, podemos tomar decisiones absurdas como las que yo estaba tomando. Porque cuando entra el miedo y la angustia a nuestra vida, somos capaces de tomar decisiones a la ligera, como yo lo hice, que en vez de ayudarme a salir del lugar donde te encuentres, en el lugar tenebroso, tarde o temprano te vas a ir metiendo más y más y más al lugar donde no deberías de estar. Amén. ¿Cuántos se han sentido así en su vida? Que sin esperanza, que están perdidos, que no hay esperanza para uno. Yo muchas veces he sentido mi vida así. Y no hay por qué sentirse mal, hermano, pero es que somos cristianos y no nos debemos de sentir así. Hermano, los cristianos no estamos excepto a que nos suceda, a que nos pase, a que nos sintamos, a que nuestro corazón desfallezca. El salmista, si ustedes leen el versículo 4, el versículo 4, mire cómo se sintieron. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. ¿Cómo se sentían, hermanos? Hambrientos, sedientos, sin lugar donde vivir, perdidos en el desierto donde no hay nada. ¿Y qué pasaba con su alma? Desfallecía. Muchas veces la vida nos va a llevar por un desierto, hermanos. Muchas veces nos vamos a encontrar ese desierto y vamos a sentir que estamos perdidos y no le vamos a encontrar sentido. No vamos a encontrar el lugar donde nosotros decimos, este es mi hogar. Yo no pertenezco aquí. Y nos vamos a sentir que no pertenecemos en ningún lugar, que no hay lugar para nosotros, que el lugar donde estamos no tiene cabida para nosotros. Y lo terrible es que cuando pasamos esas situaciones dice de que hay una soledad. Hay una soledad, porque las personas nos traicionan, hermanos. Porque muchas veces las personas nos ven sonriendo, pero no saben el sufrimiento, el dolor o la prueba que estamos pasando. Y llega un momento en que el alma se siente que desfallece, que ya no hay esperanza para uno. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué es lo que nos recomienda ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando se estaba perdido en el desierto? Cuando tenía hambre, cuando tenía sed. ¿Qué hizo? En el versículo 6 que leíamos, ¿qué dice que hizo? Clamaron a Jehová. ¿En qué? En su angustia, en medio de su angustia. Clamaron a Jehová. Hermanos, ¿han visto cuando un niño se pierde? ¿Ah? El niño de primero empieza en su desesperación a caminar por todos lados. Pero llega un momento en que no encuentra a sus padres y entra en una angustia terrible y no le importa lo que esté pasando o quienes estén a su alrededor. Lo más seguro es que va a gritar, ¡mamá! ¿Sí? Un grito de angustia, de auxilio. Amén. El salmista nos está diciendo, lo mismo tenemos que hacer nosotros. En el momento de angustia, en el momento que estés perdido, clama a Jehová. Da un grito de auxilio a Jehová. Pide socorro a Dios. Amén. Pero ¿qué es el clamar? ¿Qué es clamarle a Jehová?
¿Qué es clamarle a Jehová? Si nosotros vamos y buscamos el diccionario, en el diccionario la palabra clamar dice que son voces y gritos proferidos con vehemencia para pedir algo o aclamar a alguien. Una segunda definición es gritos de dolor o queja. Eso es clamar. Es gritar de dolor, gritar con algo que hay en un reclamo que hay en nuestra alma. Es dar voces, es dar gritos, dice. Con vehemencia, con fuerza. Si nosotros leemos este salmo en inglés, dice cry out. Y cry out dice que se refiere a hablar audiblemente con gran emoción sobre una necesidad urgente. Óigalo bien, es hablar audiblemente, o sea que se escuche. Es algo que se escucha con gran emoción sobre una necesidad urgente. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios? Que ha salido de nosotros hasta lágrimas, hermanos. Porque el clamarle a Dios es derramar, es el grito de auxilio con las últimas fuerzas que nos quedaban. Es ya el último llamado. Las últimas fuerzas que nos quedaban. ¿Cuántos hemos clamado a Dios por la situación en la que estamos pasando? Así como son los amenes, así clamamos, no movemos la boca para hablar. Nos quedamos en silencio. ¿Han visto casos de niños que han andado perdidos, pero ellos no dicen nada? Se quedan en silencio y la gente ni se da cuenta de que ellos están perdidos porque ellos van callados. Muchas veces nosotros no recibimos el auxilio que recibimos, que necesitamos, porque no lo pedimos. Porque nos quedamos callados, porque queremos tener la solución nosotros. Porque queremos desgastar todas nuestras fuerzas primero nosotros para ver si lo intentamos nosotros y no ponérselas delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que para clamarle a Dios se necesitan de dos cosas. Para clamarle a Dios se necesitan dos cosas, se necesitan nada más. Humildad y fe. Humildad y fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no clamamos a Dios, no derramamos nuestro corazón. Porque ¿qué va a decir aquel si me ve llorando en medio de la oración? ¿Qué va a decir el que está a la par mía si me ve clamándole a Dios? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis vecinos si me ven orando en medio de algún examen? ¿Qué van a decir los del consultorio cuando yo antes de entrar al examen, yo derrame alguna lágrima orándole al Señor? Entonces se requiere humildad. Para clamarle a Dios se requiere humildad. Y se requiere fe. Fe, ¿por qué? La confianza de que ese clamor, que ese llamado va a ser contestado. Porque nadie grita, mamá, esperando que no aparezca la mamá. ¿Sí o no? Todos gritamos mamá porque queremos que aparezca mamá en ese momento. Lo mismo con Dios. Si nosotros decidimos invocar el nombre de Dios, debemos tener la confianza de que Él nos va a contestar. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y entonces, ¿por qué no clamamos? Por el orgullo. Por el orgullo que hay en nuestra vida de decir, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo si me ve postrada delante de Dios? Los jóvenes, ¿qué van a decir? Que soy débil. Voy a botar el caché. Y por cosas así, venimos y no aprovechamos el clamor a Dios. Porque Dios prometió que el que clama
Él iba a responder. Amén. ¿Cuáles son las características del clamor? Una humildad genuina. Estamos reconociendo de que realmente ya no podemos solos. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia jamás. Y cuando dice jamás, es jamás, mi hermano. Si tú te humillas delante de Dios, Dios te recompensará y te levantará, dice. Amén. Entonces, ¿cuál es la característica de un clamor? No es tanto las lágrimas, pues las lágrimas van a brotar porque tú estás en ese momento desesperado. Sí, pero lo que lo que va a caracterizar un clamor será la humillación genuina, el estar humillado, la humildad genuina. Es el rendirte, el decir, ya no puedo con mis propias fuerzas, ya no, Señor, ya no. En los momentos en que mi padre agonizaba o sufría las pruebas más duras en su enfermedad, yo muchas veces vi a mi madre y a él levantar un clamor. Levantar el clamor. Yo siempre les he dicho, recuerdo cuando a mi padre se le reventó su intestino. Mi madre, en su desesperación y en medio de los gritos de dolor de mi padre, se arrodilló y empezó a clamarle a Dios. Y Dios escuchó. Y Dios respondió. Es que Dios responde, hermano. Dios no miente, Dios cumple las promesas. Fiel es quien hizo las promesas. Para poder clamar, nosotros debemos de sentirnos ya sin apoyo, hermano, que ya nada, ya en la soledad, dice. ¿Cómo se sentía el pueblo? En la soledad, dice. Una desesperación total, pero también fe en el poder de Dios, hermanos. Tenemos muchos ejemplos de personas que clamaron a Dios. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Elías había ido a una parte que se llamaba Serepta de Sidón y se había hospedado en la casa de una viuda. Y en la casa de la viuda que se había hospedado, dice que ¿qué había pasado? El hijo de la viuda, ¿qué había pasado? ¿Había qué? ¿Qué pasó? Versículo 17, hermanos. Es increíble que no se sepan esta historia. Vamos a ver, no estoy hablando con los nuevos, sino que con los que ya tienen bastante tiempo. Dice versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que ¿qué pasó? Era tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Estaba ahí tendido. Y la viuda le dijo, yo que te he servido y esto me pasa a mí. Para Elías era un momento de mucha vergüenza para él también, de mucho dolor, de mucha angustia. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y si usted lee, Jehová oyó a Elías.
¿Qué hizo Elías ante la adversidad, ante la angustia de la madre, ante la angustia del corazón de él? Clamó a Jehová. Clamó a Jehová. Josafat, ¿quién era? Era el rey de Judá. Y dice que en una ocasión dice que estaban esperando al rey de Israel para matarlo. Y iba pasando Josafat, y Josafat le dijeron: ahí viene el rey de Israel. Dijeron, lo confundieron a Josafat. ¿Le vamos a volar la cabeza? ¿Cuál fue la respuesta de Josafat? Ustedes la leen en 2 de Crónicas 18:31. Dice que clamó a Jehová y Jehová lo apartó de ahí, dice. Clamó a Jehová. Ante la adversidad, ante la angustia, ¿qué hizo Josafat? Clamarle a Dios. Los discípulos, cuando la tempestad azotó la barca, le dijo: maestro, levántate. No mira que perecemos. Señor, morimos, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y calmó la tempestad. Y quizás el caso que más nos conocemos todos, el ciego Bartimeo, en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué pasa? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo. ¿Cómo le decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ustedes creen que lo decía suavecito? ¿Ah? Y dice que muchos le reprendían, dice, y le decía: cállate, cállate, porque cuando tú clamas a Dios, cuando tú vas a clamar a Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a estar uno que está diciendo que el ridículo estás haciendo. ¿Ya te viste cómo te ves? ¿Qué haces hablando vos solo? Si Dios no existe. Siempre va a haber oposición. Y dice que le reprendían y le decían: cállate. Y dice que él clamaba aún más fuerte. Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al final él recobró su vista. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Muchas veces nosotros no recibimos porque no clamamos a Dios, porque no nos desahogamos delante de Dios. ¿Cuándo debemos de clamarle, hermano? Cuando estemos perdidos, cuando estamos perdidos, cuando estemos solos, cuando estemos hambrientos, cuando estemos sedientos, cuando estemos perdidos no solo físicamente, sino que también espiritualmente, cuando nos hemos desviado del camino y sentimos que nos hemos alejado de la presencia de Dios, es de clamarle a Dios. Porque muchos de nosotros nos extraviaremos del camino, nos desviaremos del camino, nos desviaremos de la senda que Él ha preparado para nosotros. Pero bendito Dios, que dice que cuando nosotros le clamamos, Él nos saca de las aflicciones en las que nos hemos metido. Amén. Y mire qué cosa más linda, hermano. El versículo 107, siempre de Salmo, versículo 10. Que Dios no es como nosotros. Mire lo que dice. 107:10 dice: algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y encierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mire lo que le pasó. Estaban, ¿cómo dice? En tinieblas y en sombra de muerte. ¿Por qué estaban así? Porque porque habían desobedecido a Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo.
¿Y qué pasa cuando nosotros desobedecemos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Dice que nosotros estamos en tinieblas y no en luz. ¿Qué pasa cuando estamos en tinieblas? No podemos ver bien. No podemos ver para dónde vamos caminando. No podemos ver a quién tenemos alrededor. Miramos enemigos donde no hay enemigos. Expulsamos a los amigos que sí son amigos. Y miren lo que dice el versículo 12, dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quienes ayudase. No, estaban otra vez solos. El pecado te deja solo, sin la presencia de Dios. Pero mira, bendito Dios, que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros pequemos, aunque nosotros nos hayamos ido a las tinieblas en vez de la luz, óigalo bien, aunque nosotros hayamos ofendido a Dios, aunque nosotros estemos en medio de las tinieblas y no podamos ver la presencia de Dios, en el versículo 13 me dice que luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Aún aquellos que se habían ido a las tinieblas, aún aquellos que se habían aborrecido sus consejos. No, así que no puedes decir: mira, hermano, yo estoy caído, no le puedo clamar a Dios. Es cuando más le debes de clamar. No, hermano, es que yo soy muy malo, quizás Dios no me escucha. Aquí está diciendo que fueron los que estaban en tinieblas, los que habían aborrecido el consejo de Dios. Dios no es rencoroso como nosotros, que como me lo hiciste, yo ya no, olvídate de mí. Vos fuiste el que me ofendiste. Yo todavía recuerdo lo que pasó hace 4 o 5 años. Bendito Dios que Dios no es como nosotros. Y Dios dice: si están los que estaban en tinieblas también clamaron, ¿y qué pasó? También los libró. ¿No tiene un gloria a Dios usted por eso? Regálenle un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano. Entonces podemos clamarle a Dios cuando nos hemos extraviado del camino. Podemos clamarle a Dios aún cuando hemos pecado. Podemos clamarle a Dios. Y mire otra cosa. En el versículo 17. Fueron afligidos. ¿Quiénes? A causa del camino de su rebelión. ¿Y a causa de qué? Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las ¿qué? Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. ¿Quiénes eran los insensatos? ¿Quiénes son los insensatos? Aquellos que leen la palabra de Dios y no la hacen. Aún aquellos hijos desobedientes, dice que clamaron a Dios y Dios les contestó, dice. Cuando claman a Dios, Dios contesta, mi hermano. Dios contesta. Y Dios nos da lo que necesitamos, porque si ustedes leen, en el versículo 4 decía que estaban perdidos, sin camino y hambrientos. Amén. Mire cuál fue cuando Dios los libró, cuál fue la respuesta de ellos, cuál fue la respuesta de Dios. Versículo 7. Los dirigió por camino derecho, o sea que les dio un camino por el cual andar. De primero no tenían camino, ya no estaban perdidos, porque hoy sí ya tenían un camino, mire, de derecho, dice. No había dónde perderse. Mire qué lindo es nuestro Dios. Andaban perdidos y sin camino, y Dios les da un camino derecho, un camino donde no había dónde desviarse, mi hermano. Qué hermoso es nuestro Dios, la respuesta de nuestro Dios. Amén. Y mira lo que dice: para que viniesen, y los llevó a una ciudad donde sí podían estar, una ciudad donde podían habitar, una ciudad donde iban a pertenecer, donde se iban a sentir parte de ellos. Y Dios te ha traído a este santo lugar, hermano, un lugar donde perteneces, al cual perteneces. Ya no andas como vagabundo, ya no andas como perdido, ya no andas como extranjero, sino que estás en un lugar precioso, en comunión con los hijos de Dios. Pero estaban perdidos, pero también estaban, ¿qué dice?
hambrientos. Pero mire lo que le dice en el versículo 8: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque ¿qué pasa? Sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Porque cuando te extravías estás hambrienta de la palabra de Dios, porque no estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice que pasó? Que la llenó de bien el alma hambrienta. Cuando clamó el que estaba perdido, dice que no solo, y estaba perdido y sin camino, y solo, dice. ¿Se fijaron que decía eso? ¿Y cuál fue la respuesta? Darle un camino derecho. No había dónde perderse. ¿Y hacia dónde dirigía ese camino? A un lugar donde se podía habitar. Y si se podía habitar, quiere decir de que ahí había mucho más otras personas con las cuales habitar. Ya no iba a estar solo. Y además de todo eso, dice que lo llenó de bien para el alma hambrienta, dice. Entonces Dios suplió cada una de las necesidades que tenían aquellos que clamaban a Dios. Quizás no les dio los caprichos, pero les dio lo que necesitaban. El perdido necesitaba un camino para andar. El que estaba solo necesitaba un lugar donde habitar. El que estaba hambriento necesitaba alimento. Bendito Dios que nos da lo que necesitamos, hermanos. Dice que aquellos que moraban en tinieblas, aquellos que habían desobedecido, aquellos que habían pecado, mire lo que pasó con ellos. El versículo 14, mire la respuesta de aquellos que pecan, que han pecado, pero claman a Dios. Aquellos que se han alejado de la presencia de Dios, pero aún en medio de su desobediencia, aún en medio del mal camino en el que anda, claman a Dios. Mira el versículo 14, ¿cuál fue la respuesta? Los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y dice que estaban esclavizados por el pecado. ¿Y qué hizo? ¿Rompió qué? Dile al que está a la par: si clamas a Dios, Dios romperá tus prisiones. Porque el pecado esclaviza. Hermano, es que yo estoy en las tinieblas. Puedes estar en lo más oscuro que puedas, pero la luz de Jesús le gana a cualquier tiniebla. No hay tiniebla que pueda vencer. Aún la muerte la venció, dice. Y mire qué hermoso, que aún cuando estábamos perdidos, aún cuando estábamos en tinieblas, nosotros clamamos a Dios por rescate. Y dice que Él nos saca de esas tinieblas y nos pone en la luz. Amén. Y no solo nos pone en luz, sino que rompe, dice. Rompe las prisiones del pecado, todo aquello que te ata y no te deja mover para llegar a la presencia de Dios. Y aquellos insensatos que habían desobedecido a Dios, dice que habían, óiganlo bien, hasta dónde los había llevado. Que dice en el versículo, en su versículo 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Se ha fijado esas personas que ya están decepcionados de la vida, que ni comer quieren? Llegan un momento en que hasta la comida ya no, mi hermano. Ya la aborrecen y enfermo que no come, se muere, decimos nosotros. Entonces, llegar a ese punto de angustia, llegar a ese punto de depresión, donde ya no quieres ni comer. Llegar a ese punto donde ya no quieres nada, mi hermano. Y dice que clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos clamaron a Dios? ¿Qué hizo Dios? Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? Y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. ¿Con qué? Con júbilo.
¿Qué beneficios más grandes es clamarle a Dios, hermano? Pero ¿qué necesitamos para clamarle a Dios? Humildad, botar el orgullo, de reconocer de que podemos estar mal, de que reconocer de que no somos capaces de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, que necesitamos de Dios, de reconocer que tal vez nosotros hemos fallado, pero también confianza de saber de que Dios es poderoso para librarnos de cualquier mal, que podemos estarnos enfrentando a una dificultad grande, hermano, pero más grande es nuestro Dios, más grande es su poder. Hagamos como los niños, cuando están desesperados, pegue un grito de desesperación para Dios a través de la oración. A los niños cuando están perdidos no les importa que los vean llorando. ¿Por qué? Porque es más su angustia de querer encontrar a su padre o a su madre que lo que pueda decir cualquier otra persona. Saben que lejos de sus padres o de sus madres, su vida corre peligro. Tu vida corre peligro cuando estás lejos de Dios, tu Padre. Pero bendito Dios, que Dios está atento para escuchar el clamor de sus hijos. Dios responde al clamor de los humildes, hermanos. Su misericordia es grande. ¿Y sabe cuál es qué significa la misericordia? Que no obtenemos lo que merecemos. Porque si fuera lo que nosotros mereciéramos, hermanos, si nosotros estamos mal, hermanos, si nosotros, si por las acciones que nosotros tenemos, hermanos, si todos los días le fallamos a Dios, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Dice, no recibimos lo que merecemos, sino que Dios nos da de su misericordia, de su bondad, de su compasión. Nos tiene lástima y dice, no, le voy a dar otra oportunidad, le voy a dar lo que necesita. Aun cuando nosotros fallemos, hermanos, si le clamamos a Él, Él se compadecerá de nosotros y saldrá en nuestro auxilio. Quiero terminar con Salmo 51, 17. Dice 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué no desprecia Dios? Al corazón contrito y humillado. Aquel corazón que reconoce de que necesita de Dios, que dependemos de Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Yo no sé cuál es tu situación esta noche. Yo no sé si estás perdido, si estás en tinieblas o te has alejado de Dios. Hoy, yo no sé si estás perdido, estás en tinieblas o te has alejado de las cosas de Dios. Lo que sí sé es que si tú levantas un clamor a Dios, Dios te librará de tu aflicción. Dios te dará lo que tú necesitas. Tal vez no lo que tú desees, pero lo que tú necesitas para afrontar la situación.